Buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en una cita de relatos que nos conectan, un ciclo a mujeres líderes que transforman su vida e impactan en su entorno. Hoy nos acompaña Mariana Di Leo. Ella es comunicadora social, es locutora nacional y coaching. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, un placer, Gisela, acompañarte también a vos en este emprendimiento, relatos que nos conectan, y espero que podamos entre las dos compartir ese relato, que me ayudes a quizás traer el relato de mi experiencia que pueda conectarnos y que pueda inspirar a otras personas. Esa es la idea. Gracias. Como para empezar a vincularnos y a dialogar, ¿cómo te definirías? ¿Cómo te describís? ¿Quién es Mariana? Qué bueno, qué lindo. Bueno, con lo primero que me nace decirte que creo que soy una buscadora de sentido, de la trascendencia, y cuando digo de sentido es de aquello que hay más allá de las cosas, más allá del hacer. Por eso mucho hablo del ser, ¿sí? Entonces desde ese lado ya Mariana se conecta con lo profundo, con la trascendencia, y también me defino como una mujer descubriéndose permanentemente. Soy mamá de 2 adolescentes, soy comunicadora, periodista, como vos dijiste, trabajo con personas, acompañándolas a que puedan desarrollar su potencial desde la comunicación. Soy coach, y todo esto son herramientas para poder seguir descubriendo, sorprendiéndome con la vida, con el intercambio con el otro e inspirarme, sobre todo. Sí. Muy bonito. ¿Cómo has logrado interseccionalizar tus profesiones? ¿Cómo has logrado vincularlas? Qué lindo también. Lindo. Qué lindo vincular, ¿no? Qué lindo integrar. Tengo la experiencia de hace tiempo que también me gusta comunicar que nosotros somos en nuestra profesión. Elegimos una profesión, una carrera, empezamos a caminar, transitar. Sin embargo, esa profesión empezó a cambiar y a tomar otras formas a través nuestro. Nosotros nos transformamos en nuestra profesión y transformamos a nuestra profesión. Ojalá, creo que eso es lo más lindo que nos puede ocurrir en nuestro camino, en nuestra trayectoria laboral profesional. Que haya como un intercambio entre el saber, la profesión como contexto para realizarnos, y nosotros descubriendo quiénes somos en ese contexto. Entonces, claro, yo me formé como comunicadora, como periodista, hice la carrera en la Universidad Massa, locutora, y empecé a trabajar en los medios. Sin embargo, siempre mi manera de abordar el periodismo tenía un trasfondo psicológico, tenía un trasfondo desde descubrir quién está del otro lado, ¿sí? Eso humano, eso que quizás va más allá de un tema, de la superficie, sino quién sos a través de ese tema. Y de alguna forma esto, por distintas experiencias y circunstancias que atravesé, incluso hice una reconversión profesional en algún momento, no hace mucho tiempo, descubrí que quería como abrirme a otros campos de la comunicación, y pensé en el coaching, pensé en la psicología, pensé en todo este mundo que a mí siempre me generó mucha curiosidad. Y elegí el coaching porque me di cuenta, porque estuve investigando, que es una manera de abordar las inquietudes de las personas desde un lugar no tanto desde la patología, sino desde un acompañamiento para que las personas puedan desarrollar su máximo potencial. Entonces, por eso me decidí por esa formación y empecé a integrar mi experiencia como comunicadora con
el espacio del trabajo y el acompañamiento de las emociones, de los quiebres, de las expectativas o metas que las personas nos ponemos y que queremos lograr. Claro, ajá. Muy interesante esto que vos me decís, siempre como tu objetivo, tu propósito, bien focalizado, que es la comunicación, y desde ahí fuiste como transformándote esta manera de vincularte, de conectarte, pongámosle como una audiencia o con tu público. Fuiste encontrando distintas formas, pero siempre desde ese lado, desde la comunicación, esto que me decís que es importante de transformar tu carrera en algo que te fue haciendo más sentido, porque vos has hecho radio, has tenido de distintas formas te has comunicado. Sí, bueno, me mencionás la radio y es algo, es como un espacio que siempre me gusta y que de alguna manera me llama. Sí, en los distintos formatos actuales también, ¿no? Un podcast o esta conversación que estamos teniendo, ¿no? Y puedo decirte que ese medio para mí fue el medio que me permitió sentir esa intimidad con el otro en el encuentro, en el vínculo, poder trabajar a través de la voz y transmitir mucho más que cosas, ¿no? Que información, quiénes somos, cómo empezamos a sentirnos frente al micrófono. Entonces, bueno, ha sido y es una experiencia de mucha creatividad para mí, de mucho deleite. Y cuando me preguntás, que creo que me preguntaste respecto de distintas maneras de comunicarte con tu audiencia. La radio ha sido una, pero ahora estás teniendo otra, como es el coaching, y como habrás tenido otras, ¿no es cierto? Así es. Bueno, todas esas maneras creo que es algo que nos puede pasar a todos en general, que descubrimos contextos y qué mejor que sacar el mayor provecho de ese contexto. Entonces, si hay espacio para la creatividad, bueno, siento que ahí estoy como pez en el agua. Sea en la radio, sea en una revista, como por ejemplo trabajé durante tiempo en una revista como redactora y editora en la revista Clubhouse, que es una revista muy, muy mendocina, con un propósito también de poder revelar o mostrar el estilo de vida de una buena parte de nuestra sociedad. Y ahora acompañando a las personas, ¿sí? En un espacio de 1 a 1 o también en las organizaciones, trabajando con equipos para que puedan verse, para que puedan empezar a interactuar mejor, para que puedan sacar su mayor potencial como equipo. ¿Sí? Todos los contextos en los que encuentro que las herramientas que voy desarrollando y la creatividad son muy importantes. Son muy importantes. Sí. Y vos me decías la voz, descubrir la voz, qué fuerte, qué importante, esto de poder trabajar en cada uno de nosotros, de nosotras, y descubrir nuestra voz interna, para desde ese modo y desde ahí, una vez que hayamos podido descubrirla, poder externalizarla. Y todo esto que vos me contás son como grandes oportunidades o espacios muy, muy fructíferos para que eso sea, para poder lograr eso, ¿no es cierto? Sí, me dan ganas de compartir muchas cosas, pero voy a tratar de ser también un poco así como hacer síntesis. El tema de la voz y esta metáfora, esta voz metafórica, porque no es la voz literal exclusivamente, sino es desde qué lugar me comunico y cuál es mi mundo interno. Esta voz de la que hablo es sobre todo este mundo interno. Cómo le abro la puerta a través de mis palabras, cómo transmito mi mundo. Cómo tal vez también me doy cuenta que en el espacio en el que estoy hay un mensaje importante y cómo soy medio para transmitir ese mensaje a otros grupos, a otras personas. Siempre les digo a mis practicantes que cuando me dicen tengo miedo de exponerme frente a un público, les digo, bueno, cuando
puedas poner el foco en tu propósito y en tu mensaje más que en tu imagen, eso va a cambiar radicalmente tu emoción y tu ánimo para exponerte. Porque cuando nos damos cuenta que nosotros podemos ser medio, ¿sí? Que podemos ser vehículo de algo que es más importante que nuestra imagen, que estamos al servicio de eso, entonces ahí cambia la experiencia y ahí incluso hasta dan ganas de, sí, me voy a exponer, porque hay un mensaje que tiene que ser comunicado, ¿no? Y respecto de esta voz, en mí no estuvo siempre tan accesible. Me acuerdo cuando entré en la universidad, era muy joven, 17 años, y rápidamente entré en crisis, porque no era la más desenvuelta frente a la cámara, y había elegido la locución encima. Mira. Entonces, claro, me prendían la cámara, mis compañeros, la mayoría ya venían muy perfilados, fui parte de una camada de profesionales que todos han trabajado en los medios. Tengo amigos y compañeros, excompañeros que son locutores, viste, así como de raza, son locutores, digo yo, porque lo traían en la sangre. Pero en ese momento yo había elegido la carrera sin saber mucho qué iba a hacer, si me gustaba. Y claro, me prendían la cámara y me inhibía bastante. Y eso fue muy crítico para mí. Eso fue como algo que parece simple, pero en mí generó un replanteo muy fuerte, porque a la vez yo era modelo. Entonces en mí había una imagen como muy fuerte, muy presente, muy pública desde lo físico. Y después había como un pollito tembloroso que no sabía cómo expresarse y cómo sacar la fuerza desde adentro. Ajá. ¿Sí? Qué trabajo has tenido que transitar. Muchas veces esto que uno ve, ¿no es cierto?, que es como súper sencillo, mira cómo le sale, mira cómo lo hace. Sin embargo, detrás de todo eso hay un trabajo muy grande. Por ahí llegar a estudiar una carrera universitaria, que no tenías vos el panorama completo de qué se iba a tratar, y sin embargo ahí seguiste indagando, investigando, poniéndole, y cómo trabajándolo también hacia vos, con vos. Digo, desafíos grandes que muchas veces nos atraviesan a nosotras las mujeres, ¿no es cierto? Muy, muy grandes. Y esto que vos decías de que poner en palabras es también un poco conocernos, autoconocernos, identificarnos y saber realizar algún trabajo en nosotras, porque no es algo tan sencillo el saber quiénes somos, qué es lo que queremos. Pareciera como algo súper fácil y sin embargo no es tan sencillo. Y un filósofo muy, muy conocido, Lao Tse, decía, es de personas inteligentes conocer al otro, pero conocerse uno mismo es de sabios, decía él. Es pura sabiduría y es cierto. Y sin embargo es tan difícil tomarnos tiempo, darnos pausa para autoconocernos, para reflexionar. Y vemos que en todo esto que estamos charlando decimos qué necesario es fundamental, ¿no es cierto? Es fundamental, y en esto de pensarnos, podemos enfocar en nuestro ser profesional, ¿sí? En nuestro desarrollo y realización profesional, que de alguna manera va de la mano también con el desarrollo personal. Porque si yo me siento a gusto con lo que hago, con la actividad que desarrollo, y cada vez veo más posibilidades y me siento creador también de esa carrera, de ese espacio que voy generando, sin dudas que eso impacta en mi ser personal.
Y cuando hablamos de autoconocimiento, algo que a mí me apasiona de sobremanera es poder ver que todas las personas tenemos potencial. Potenciales. Y creo que el autoconocimiento nos permite conectar con ese potencial. Porque incluso, a ver, tengo a mi hija que es adolescente y tiene que elegir carrera y ella no sabe qué elegir. Y fíjate que es un momento tan importante el de la elección que después vamos a volver a elegir durante toda la vida, pero ese momento crucial, ¿qué voy a hacer? También sería como fantástico que pudiera estar sostenido por un autoconocimiento mayor, pero cuando uno es adolescente, claro, está como recién abriéndose a la vida, entonces quizás algunos ya vienen con un perfil, con una idea clara. Sin embargo, el autoconocimiento siempre nos va a permitir hacer las mejores elecciones, en todo aspecto. ¿Y qué es el autoconocimiento? Es tal vez, desde lo más simple, empezar a verme, a ver cuáles son mis afinidades, qué es lo que quisiera desarrollar, cuáles son mis posibilidades. Y entonces empezar a construir desde algo que me gusta, que tengo afinidad, que entonces quiero brindarlo a otros. Y también conocerme en mi confianza o en mi falta de confianza, aceptarme, tomarme. Es bastante complejo, pero bueno, quería como traer un poquito de porque el autoconocimiento es un tema enorme, ¿sí? Y bueno, sabemos que es el tema de la psicología y de un montón de corrientes humanísticas, filosóficas. Sin embargo, ¿cómo impacta en mi día a día poder escucharme, poder observarme? ¿Y cómo me observo? Quizás no evadiéndome de las situaciones que vivo, sino pudiendo mirarlas, pudiendo mirarme y empezando a desarrollar esta como aceptación propia de lo que puedo, de lo que creo que no puedo, de lo que me cuesta, de las emociones que tengo y desde ahí empezar a conocerme un poquito más me permite también conectar con aspectos de mí que desconozco. Incluso, tal vez me puedo animar a cosas sin saber qué resultado voy a obtener, porque empiezo a conocerme y entonces empiezo a confiar un poco más y ya desde ese conocerme puedo apreciarme y apreciar al otro y apreciar las oportunidades. Bueno, me parece apasionante. Apasionante. Sí. Y es como imaginar que no tiene un principio y un fin, ¿viste? Gurdjieff decía, el autoconocimiento es un aprendizaje, un trabajo para toda la vida, decía él. Que no se toma descanso, que no tiene vacaciones, que vayamos donde vayamos, podemos ir y seguir trabajando en conocer nuestros aspectos, ¿no es cierto? Y un poco eso nos traías vos también, lo importante que es un adolescente que sepa de qué le gusta, de qué le hace sentido, y nosotras a esta edad seguimos diciendo lo mismo. Entonces, de alguna manera comparto lo que decía esta persona, de que es un trabajo que no se toma vacaciones y que hay que tomarlo como tal, porque es un sentarse, es un tomarse un tiempo, es un analizar, es un autopreguntarse, es un autoaceptarse, no evadir, como decías vos, ponernos muchas veces en posiciones incómodas y sin embargo nos quedamos ahí esperando ver qué se siente y cómo se sale. Es todo un desafío. Es un desafío que sin duda hay que ocuparse, pero una vez que uno se ocupa, identifica lo valioso y lo positivo que nos aporta, ¿no es cierto? Esto que vos decías,
identificar nuestras cualidades y tomarnos, he sentido también por ahí que vos hablas mucho de lo apreciativo, tomarnos de esas cualidades, esas emociones positivas, es importante, y creo que eso también irradia cuando uno, por ahí había un autor también que decía, una autora que era Bárbara Friedman, algo por el estilo, decía eso, de cómo es que esas emociones positivas son como apretar un botón, y eso irradia de una manera que de paso también contagia. No es ocultar o apagar lo negativo, lo que a uno le cuesta o el miedo. No, nada de eso, lejos de eso. Todo lo contrario. Pero que no nos quedemos con eso solamente, sino que nos tomemos y muy fuertemente de lo positivo, de las cualidades positivas, que como vos también decías recién, todas tenemos cualidades. ¿Por qué no tomarnos de eso? Sí, vos sabés que me haces acordar, en este tiempo vengo como muy prestando atención a los vínculos, ¿sí? Y cómo se construyen las relaciones. Y por ejemplo, en esto de las emociones que tenemos, incluso por ejemplo, cuando la interacción con el otro me genera incomodidad, y lo mejor que podemos hacer es poder observar esa incomodidad, porque si nos sostenemos un poquito en esa incomodidad, quizás empiezan a aparecer otras posibilidades, emergen otras posibilidades. Por supuesto que siempre creo que la comunicación es fundamental, y más cuando hablamos de un intercambio con un otro. Entonces, si la forma del otro, la forma de ser del otro me incomoda, y rápidamente corto posibilidades o me salgo de esa situación y me pierdo el aprendizaje. En cambio, si yo puedo observar la diferencia, incluso en la incomodidad, y puedo sostenerme ahí y puedo empezar a compartirle al otro lo que siento, y también abrir el espacio para que el otro me comparta lo que le ocurre, emergen otras posibilidades en ese intercambio, y quizás sea un grandísimo aprendizaje. Entonces, creo que esto lo traigo porque vos hablabas de las emociones. Las emociones no son ni buenas ni malas, son brújulas. Brújulas para darme cuenta qué es lo que me está pasando. Y quizás me permite observar algo de mí, me permite quizás sostenerme un poco en esa emoción para transitarla y ver qué novedad me trae. Sí, qué otro, yo por ahí uso la metáfora de cuando están en el océano los surfistas o todos, ¿no? Y está la rompiente. Y bueno, o me quedo de este lado o puedo pasar al otro lado, que el mar es un poco más calmo y puedo sostenerme y navegar. Bueno, si puedo pasar esa rompiente de la emoción, ¿sí? Y sostener esa incomodidad, ese enojo, ese malestar, esa molestia o lo que sea, seguramente algo voy a descubrir que va a ser de un gran aprendizaje. Un aprendizaje, claro. Sí, que verdad, ¿no es cierto? Que es cierto lo que decís vos y expresabas cuando empezabas la frase que estás como, y me tomo de ahí un poquito que decía las relaciones, los vínculos. Digo, en esta manifestación de nuestra voz, externalizarla nos lleva a contraer diálogos, que esos diálogos muchas veces no son genuinos, no son auténticos, no son empáticos, y no entendemos o nos perdemos en esa voracidad por hablar, por decir, que lo que estamos teniendo es una construcción de aprendizaje, que vos lo decías, cuánto se puede aprender de esa charla, de ese diálogo, de experiencias, y muchas veces no lo tomamos como tal.
Muchas veces nos ponemos frente a frente o compartir con otra persona y yo pienso lo que me parece y a lo mejor ni escuché lo que vos me estás diciendo para yo tomarme de ahí algún aprendizaje, alguna experiencia. Muchas veces tomamos al diálogo como algo transitorio y no le damos esta magnitud, este valor que vos decís, ¿no es cierto? Que me gusta porque algunas cosas que traes me generan mucho gusto, ¿viste? Veo que hace tiempo me doy cuenta que vivo una experiencia en la conversación que no es solo la información, no es el plano de la información que estamos compartiendo solamente, sino es el plano del sentir. ¿Viste? Cuando algo que decís a mí me genera una experiencia interna, es muy hermoso. Creo que esa es la inspiración, ¿no? Dicen que también cuando uno está conversando, los corazones se sincronizan. Se sincronizan por el tono de voz, por la cadencia que tenemos, y eso me parece maravilloso. Qué bonito. ¿Sí? Y dijiste que el diálogo no es algo como decorativo, o no es un ornamento en nuestras relaciones, algo así. Y alguna vez escuché que nuestras relaciones son nuestras conversaciones. Fíjate qué profundo, porque todo lo hacemos en el conversar. Porque si no hay conversación, no hay relación. Porque en el momento en que volvemos a conversar, vuelve a como revitalizarse o activarse la relación. Y porque gran parte del trasfondo, del contenido, de la esencia de nuestras relaciones tiene que ver con cómo conversamos. Entonces, bueno, me parece maravilloso y por eso rescato esto de no es menor nuestros diálogos, cómo me escucho, cómo escucho al otro, cómo nos damos espacio para compartirnos lo que nos pasa, lo que sentimos, desde un lugar que los juicios siempre van a estar, pero los podemos suspender, los podemos dejar un poquito ahí en stand-by, para poder abrirme a descubrir al otro sin que medie tanto mi interpretación del otro. Es cierto, porque muchas veces ponemos el juicio ante todo, ¿no es cierto? Y qué difícil es correr ese velo. Pero bueno, creo que es un poco también lo que uno va aprendiendo y en base a eso lo que quiere transmitir. Por eso un poco la idea de estas conversaciones que nos atraviesan a todas, que son conversaciones de la vida real nuestra. La idea es eso, inspirar en otras, que nos tengan la oportunidad de escucharnos, que nosotras también atravesamos mareas, atravesamos, como vos decís, surfeamos olas y seguramente, como me ha pasado a mí, seguramente a vos también. Entonces, preguntarte eso, ¿cuál fue tu ola más difícil de surfear? Bueno, no hago surf por las dudas, pero bailo. Quizás entonces yo bailo con los desafíos. Bailamos. Sí. Primero quería también ¿bailás? ¿Haces yoga? Sí. Mucho también, te he visto. Sí. Bueno, fíjate que desde chiquita, claro, el movimiento corporal ha sido también una posibilidad de comunicarme, pero lo vengo a ver desde cuando soy grande, ¿no? Me empiezo a dar cuenta de cuán importante es para mí y le empiezo entonces a dar más espacio a moverme. Y creo que hoy incluso genero momentos en el día, si lo necesito, es una manera también de mover mi energía interna, emocional, si por ahí estoy por algún motivo un poco bajón, un poco gris, un poco así, como enrollada con algo, poner música me cambia el ánimo y poder moverme un poquito, bailar, aunque mis hijos digan, a ver, mis hijos no dicen nada,
si lo hago puertas adentro, si lo hago en la plaza o en la calle, por sí, supuesto, ahí te van a mamá, decir. soy una desubicada. Pero bueno, el contacto con el movimiento me genera muchísimo disfrute. Y hablando de las dificultades o los desafíos, he tenido varios desafíos. Me gusta también compartirlo porque a veces cuando uno tiene como un grado de exposición pública, la gente se cree que tu vida siempre es como en ascendente o que es fácil o que ha sido de logro en logro, ¿sí? Pero tal vez no conocen todo el trasfondo que hay y todo el trabajo y las dificultades personales que quizás ha habido que atravesar para poder estar hoy aquí contándote esto. Entonces, bueno, a ver, contar que de mis desafíos más grandes, creo que cuando era muy joven y justo en ese momento crítico de empezar la carrera, siendo modelo, estando muy en conexión con la imagen, pero por otro lado, sintiéndome como con poca confianza en mí, autoestima en mí, bueno, viví momentos críticos y estuve, no fue una depresión, pero fue un momento en donde yo creo que durante bastante tiempo quizás no se notaba, pero yo adentro mío vivía un vacío enorme, ¿sí? Y este vacío incluso me hizo refugiarme en la comida. Tuve trastornos alimenticios cuando fui muy joven. Claro, porque el comer era no pensar y cuando pensaba aparecía este contacto con el vacío, ¿sí? Bueno, podría contar un montón de detalles de esto, pero lo comparto porque quizás sea importante que las personas escuchen que bueno, que yo me conecto con el placer, con el disfrute, pero que también tengo esos momentos de dificultad en donde me pregunto qué estoy haciendo, en donde estoy en crisis, ¿sí? Como todos. Como todos. Y sobre todo esto también lo quiero compartir por las personas en general, por las jóvenes en general, porque es muy fuerte. Quizás pueden ser distintos los motivos que nos llevan a tener un desorden alimenticio, ¿sí? Pero sea el motivo que sea, es importante, que más importante que lo que estés atravesando es tu vida. Y poder, con el coraje que tengas, compartirlo con tu entorno, abrirlo, contárselo para que también te puedan ayudar, es sumamente importante. Como sea que te salga a decirlo, con la vergüenza que tengas, con todos los juicios que tengas hacia vos por lo que estás atravesando, es una situación que puede pasar muy desapercibida, pero es necesario que tomemos la valentía de compartirla y de contarla y de comunicarla para que nos ayude. ¿Sí? Es cierto. Gracias, Mari, gracias por contarnos esto, por compartir. Mariana, vos nos decías esto que te atravesaste, esta dificultad que vos atravesaste, qué importante que es hablarlo con nuestro entorno, sea amigos, familiares. Qué importante tener red que nos acompañe, que nos apoye, que nos entienda, que a veces no es tan fácil ponerse en el lugar de quien atraviesa lo que estemos atravesando, ¿no es cierto? Y vos me contabas, tuve red, lo pude contar, lo pude hablar. Qué importante, ¿ah? Sí, me parece importantísimo poder hablarlo, comunicarlo. Pienso que tal vez no siempre tenemos red. Sin embargo,
igualmente buscar herramientas, buscar ayuda es fundamental. Sea una red familiar de afectos o buscar ayuda en otros espacios. Lo digo porque creo que las redes no están dadas, y menos hoy, ¿no? Que eso que nos sostiene afectivamente, por ahí quizás no en todos los casos y en todas las personas está. Pero creo que es muy importante poder salir de ese silencio, sobre todo cuando son situaciones que estamos viviendo que pasan muy desapercibidas, la mayoría creo, diría. No tengo experiencia en otras cosas, pero muchas veces, como se dice, la procesión va por dentro, ¿no? Y nosotros sabemos lo que estamos viviendo. Y poder animarnos a expresarlo, a comunicarlo, es ya un gran paso. Y por otro lado, creo que a mí personalmente, en cada dificultad, en cada quiebre, en cada crisis que he tenido distintas a lo largo de mi vida, de mayor o menor grado, creo que en mí lo más fuerte ha sido la voluntad de salir adelante, como pudiera en el momento, ¿sí? Pero no yéndome para adentro cada vez más, sino buscando herramientas, buscando posibilidades, hablando, exteriorizándolo, compartiéndolo con otros para también empezar a ver de qué manera poder volver al equilibrio, encaminarme o fortalecerme y poder salir adelante. Y poder salir, sí. Claro. Sí, sí, qué bonito esto que vos decís de cómo uno se transforma, ¿no es cierto? Cómo uno se transforma con todos estos procesos. Se toma de distintas herramientas, como vos decís, me tomé de la danza y otras que habrás tomado o tenido en sus oportunidades, pero cómo nos transforma esto, ¿no es cierto? A lo largo de toda nuestra vida, digo, me hablabas de cuando estudiabas, que era adolescente, has transcurrido ciertas cosas, aprendizajes, tiempo. ¿Cómo lo enfrentás hoy, ¿no es cierto? Con la edad que tenemos, con los aprendizajes que tenemos. Bueno, te voy a contestar, y justo quería recordar el nombre de un lugar que es un espacio en donde se tratan los trastornos alimenticios, con un equipo de personas que acompañan amorosamente, y es Casa Hualpa. Porque tal vez es importante mencionar este espacio. No hay muchos lugares, pero antes había en San Rafael un lugar, pero bueno, hoy en Mendoza tenemos este lugar en donde hay un equipo de profesionales interdisciplinarios que acompañan a las personas que están en este proceso medio silencioso de desencuentro consigo a través de, bueno, y de lo que significa, ¿no? El alimento, porque el alimento a la vez es vida, pero también si me refugio en el alimento y no puedo estar presente y no puedo quizás estar en eje, en equilibrio, eso, bueno, puede llegar a ser una situación comprometedora para mi salud, ya sea o por demás o por menos. O por menos. Exacto. Correcto. Bueno, entonces ahora sí, tomando tu pregunta, ¿cómo vivo? A ver, la idea es cómo vivo hoy, ¿no? En este momento de mi ¿cómo vida. Te transformó? ¿No es cierto? Porque a uno lo que hace es eso, lo va transformando, te vas como construyendo en otra o transformando en otra versión, ¿viste? Creo que cuando uno se dice tantas veces repetitiva, la mejor versión, creo que eso es al momento, en la actualidad, digo, es lo mejor que hemos podido tener o lograr como persona en esta época, digo, cómo nos transforma, ¿no es cierto? Qué linda pregunta. Bueno, creo que todas mis experiencias de alguna forma me transformaron o me transformé, y bueno, de las más críticas sin dudas.
porque es desde donde yo saqué mis recursos de voluntad, de templanza o de coraje, de fuerza. Y creo que todo lo que vamos viviendo nos va transformando. Por eso cuando por ahí pensamos que somos personas terminadas ya. Claro. No, permanentemente estamos haciéndonos. Es una evolución constante. Es una evolución permanente, constante. Y ahí tiene sentido lo del autoconocimiento, porque permanentemente estamos descubriéndonos en el contacto con el otro, en las circunstancias que vivimos. Y hoy lo que te puedo contar es que, a ver, yo creo que es uno de los momentos en donde más en bienestar y en paz me siento conmigo. Sí, podría decir a gusto también. Creo que todo lo que he venido y lo que he transitado y los desafíos, que los sigo teniendo, por supuesto. Seguramente. Pero creo que estos desafíos hoy me encuentran parada desde otro lugar, de mucha mayor entereza, conciencia, entonces también los puedo abordar desde otro lugar. Sin embargo, todo este camino hasta hoy, hasta acá, hasta esta parte de mi vida, lo más lindo que puedo rescatar es que tengo una relación de mucha paz conmigo y de mucha aceptación. Me he tomado, me he podido tomar. Claro. Que parece como que uno se tiene que tomar, pero sí. Y esto es lo que más, cuando vos me preguntás, también me genera como esa paz conmigo. Y sigo teniendo cosas que mejorar y sigo teniendo muchos espacios de aprendizaje, muchos terrenos ciegos, pero hoy hablo desde una Mariana que se tomó de la mano a sí misma. A sí misma, que se abrazó, que es benevolente, ¿no es cierto? Muchas veces uno ve muy fácil cualidades en el otro, y en uno le es tan difícil verse cualidades positivas, verse cosas que puede transmitir, verse cosas positivas, digo, es muy difícil. Entonces no me parece algo menor lo que nos decís, no me parece algo tan sencillo. Digo, es hermoso que lo puedas compartir, porque muchas veces lo decimos, pero en el fondo no lo sentimos. Entonces que vaya de la mano ese decir, con ese pensar, con ese sentir, como un equilibrio, por decirlo de alguna manera, es como algo maravilloso, ¿no es cierto? Algo muy bonito. Sí, muy satisfactorio. Y si hay algo que quiero también proponerle a las personas en los distintos contextos en los que estoy, y en esto de acompañar su desarrollo desde el coaching o desde la comunicación, es esto en esencia, que puedan verse, que puedan tomarse, que puedan descubrir todo lo que está ahí a la espera de que lo puedan ver en ellas mismas y que lo puedan incluso expandir. Eso sería como maravilloso, claro. No solo lo tengo, lo descubrí, sino que lo comparto. Es como encender una luz que radia, o sea, una cosa así como muy bonito. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Relatos que nos conectan. Como para ir cerrando, no sé si lo dijimos todo, si te gustaría aportar algo más como conclusión a quienes nos están viendo como en breves palabras. Y si ya lo dijimos todo, te doy un bonus track. Bueno, lo que se me ocurre compartir es siempre hay espacio para seguir descubriéndote. Siempre. Incluso, bueno, dice una amiga que hasta que estemos así con las patitas así, ¿no? Siempre vamos a tener desafíos, pero yo voy a decir que hasta cuando lleguemos a estar con las patitas ahí, va a haber espacio para sorprendernos. Para sorprendernos. Con todo lo que podemos
desarrollar en nosotros y compartir con otros. Y eso me parece maravilloso. Maravilloso. Y estoy al servicio de eso, ¿sí? Estoy para acompañar a las personas en ese descubrimiento de ese potencial. Gracias. Muy bonito lo que nos decís, muy bonito. Y como con cada una de las mujeres entrevistadas, hacemos esta posibilidad de cambio de roles y a vos te debe gustar un montón entrevistar también, ¿no es cierto? ¿Te gustaría saber algo de mí? Claro que sí, claro. Una. Bien, me gustaría saber en este emprendimiento y en este espacio que estás creando de relatos que nos conectan, ¿qué es lo que vos buscás y qué querés brindar desde este espacio comunicacional a otras personas? Me parece como fue un sentir que tuve hace bastantes años y desde ahí empecé como a trabajarlo, en qué importante es que transmitamos cada una de nosotras nuestras experiencias para que otras mujeres se vean reflejadas, otras mujeres puedan conectar con lo que estamos diciendo y que estos relatos, por eso el nombre también, ¿no es cierto?, les hagan sentido y puedan valerse de lo que nosotros decimos para surfear o para bailar, danzar en la vida, como vos decías. Y tengo una pregunta más. Y lo primero que te nazca, así, ¿qué te conectó de este relato que acabamos de construir juntas? Me conectó un montón todo lo que expresás de la voz, acerca de la voz, interior y la externalización de la voz y los diálogos que se construyen y el valor de los diálogos. Eso fue como hermosísimo. Tu experiencia de lo que has atravesado me gustó un montón y, como te decía, lo agradezco por haberlo compartido. Y bueno, un poco eso, conectar a través del relato y conectarnos también, y con esto vamos cerrando, como emprendedoras que somos. Sí. Y lo que hago en cada uno de estas charlas que tenemos es ir conectándonos no solamente con nuestros relatos, sino con nuestro producto de creación como empresarias, emprendedoras que somos, y por eso te traje un presente. ¡Ay, qué lindo! De otra emprendedora más, que no quería dejar de dártelo. Me encanta. Esta es otra emprendedora que nos ha acompañado, así que bueno, un poco también el sentido es ese, ir transmitiéndonos nuestros productos. Me encanta porque soy súper coqueta, sí, y me encanta todo observado. Lo hemos observado. Hermoso esta Moda, gargantilla. así se llama, accesorios, un showroom de Macarena. Así que bueno, un poquito es también eso, irnos vinculando desde ese aspecto. Gracias, Gisela. Muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias a vos. Y bueno, y un abrazo de corazón a cada una de las personas que se conecten con estos relatos. Gracias.